Perfecto. Listo. Tú me dices, mi Pau, cuando empecemos. Empezamos. Perfecto. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Creo que también hay hombres en la plática, lo cual me da muchísimo gusto, porque acuérdense que siempre les he dicho que la infertilidad no es un problema de las mujeres, es un problema de pareja. Y esto, ¿sí me escuchan bien? Y esto, pues hay que considerarlo siempre que a evaluar y hablar de infertilidad, pues hay que considerar que no es un problema de la mujer, sino un problema de pareja. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy interesante que se conoce como endometriosis. ¿Cuál es la relación de la endometriosis con la infertilidad y por qué duele la endometriosis? Y duele físicamente, pero también duele emocionalmente y es una enfermedad que desgasta mucho a la mujer, independientemente de que tenga deseos y posibilidades de embarazarse o no. Es una enfermedad muy dolorosa. Para las que no me conocen, pues les platico brevemente quién soy. Soy Gustavo Aguirre Ramos, soy médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle en el ya lejano 2001. Posteriormente, y realicé la especialidad de ginecobstetricia en el Centro Médico ABC, de donde vengo llegando, de donde vengo llegando ahorita, y justamente vengo de operar una paciente con endometriosis. Eh, Posteriormente realizó su especialidad en biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional de Perinatología y un fellowship en cirugía laparoscópica basada en el Wellington Memorial Hospital de West Palm Beach, en Florida, y una maestría en cirugía de mínima invasión en ginecología en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Soy fellow del American College of Obstetricians and Gynecologists y miembro de la American Society for Reproductive Medicine. Estoy certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia en ginecobstetricia y en biología de la reproducción. Eh, Soy director general de Gineco In Vitro, miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Pedregal y de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, y médico adscrito al servicio de ginecología en el Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS. Así es que después de ese recorrido por lo que ha sido los últimos 20 años de mi vida, les voy a platicar un poquito de los temas que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Vamos a hablar de endometriosis e infertilidad y vamos a ver cuál es la definición de endometriosis, que aquí viene muy claramente ejemplificado lo que es el endometrio y lo que es la endometriosis en este esquema que está muy padre, muy didáctico. ¿Cuáles son las causas de la endometriosis? ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué estructuras afecta? ¿Por qué afecta la fertilidad? El cuadro clínico de la endometriosis, los auxiliares en el diagnóstico, cómo se clasifica, cómo la tratamos médicamente, cómo la tratamos con cirugía y cuál es el tratamiento reproductivo que hacemos. ¿Cuál es la definición? La definición es la presencia de tejido endometrial fuera del endometrio. Esto es la parte interna del útero y en el siguiente esquema lo van a entender muy bien y nunca se les va a olvidar. Es una analogía que utilizo siempre, es la analogía de las frutas y con eso defino perfectamente lo que es la presencia de tejido endometrial en cualquier lugar que no sea el revestimiento interno del útero. Y aquí les pongo un frutero
y vamos a suponer que la manzana representa el útero. Y la manzana o la pera, como le quieran ustedes llamar, esta es una manzana, pero pudiera ser una pera porque el útero tiene forma de pera, tiene 3 capas, la cáscara, la pulpa y la semilla. Pues el útero es exactamente igual, tiene 3 capas, la membrana que recubre el útero, que se llama peritoneo, la capa muscular, que es el miometrio, y la capa interna o funcional, que es el endometrio. Entonces, si nosotros tenemos la semilla de la manzana regada en esta naranja o en esta naranja, que vamos a suponer que son los ovarios, tenemos endometriosis en los ovarios porque no tiene nada que hacer la semilla de la manzana en la naranja. O vamos a suponer que esa semilla de la manzana está en el plátano y el plátano podemos hacer una analogía con el intestino. Pues entonces estamos hablando de una endometriosis en el intestino o vamos a suponer que este limón pues no es el limón y eso es la vejiga y que tenemos semilla de manzana en el limón, entonces estamos hablando de tejido endometrial en la vejiga. Como les comentaba, el útero tiene forma de pera, el útero de tamaño normal y pues no tiene nada que hacer la parte interna del útero o la semilla de la pera, si hacemos la analogía, en cualquier otra de las estructuras del frutero. Entonces, ya que quedó claro lo que es la definición, que es la presencia de endometrio en cualquier lugar que no sea el endometrio, vamos a hablar de cuáles son las causas. Menstruación retrógrada es una causa que se ha estudiado desde que empezamos a estudiar endometriosis a principios del siglo XX, por ahí del año de 1906. La sangre durante la menstruación pues debe de salir por la vagina y no regresarse por las trompas. Pero en muchas mujeres hay menstruación retrógrada, que es el paso de sangre menstrual por las trompas hacia la cavidad peritoneal, pero la mayoría de estas mujeres no desarrollan endometriosis. Así es que es una buena teoría, pero no explica todos los casos de endometriosis. Otra posibilidad es que como el cáncer se disemine por la sangre, aunque no es cáncer, la endometriosis se parece mucho al cáncer. Y no se me vayan a asustar porque no se convierte en cáncer, no es cáncer, no las va a matar, pero sí tiene unos patrones de diseminación muy parecidos al cáncer. O la conversión de las células de la membrana que recubre todos los órganos abdominales y pélvicos, que se llama peritoneo, que estas células tengan la posibilidad de convertirse en células endometriales. Y esto explica el por qué una mujer que no tiene útero ni ovarios puede seguir teniendo endometriosis. Y esto pues es extremadamente frustrante. Oye, Gustavo, ya me quitaste el útero y los ovarios y yo sigo con dolores, como si estuviera menstruando de manera cíclica una vez al mes. Y el hablar de manera cíclica de los síntomas es un punto cardinal para sospechar la endometriosis. ¿Y qué puede ser cíclico? Puede ser la diarrea cíclica o el estreñimiento cíclico o, en casos muy raros, un sangrado por la nariz de manera cíclica y que coincide con la menstruación, pues hay que pensar en endometriosis. Y como ven, otra de las características que comparte la endometriosis con el cáncer es que puede invadir otros órganos a distancia. Cerebro, pulmón, en raros casos la nariz, intestino, vejiga, etc. ¿Qué tan frecuente es la endometriosis? Pues es muy frecuente. Afecta hasta el 10% de las mujeres en edad reproductiva y hasta el 40% de las mujeres que tienen un problema de fertilidad. ¿Qué estructuras afecta la endometriosis? Vamos a hablar primero de las estructuras dentro de la pelvis. Los ligamentos del útero. Los ligamentos de la parte de atrás del útero que
se conocen como ligamentos uterosacros y ligamentos cardinales, frecuentemente son atacados por nódulos de endometriosis. Y este es un tema muy importante porque muchas de las fibras que conducen el dolor pasan por estos ligamentos o cerca de estas estructuras, y esta es una de las razones por la que la endometriosis duele y por la que la cirugía nos ayuda. Y cuando desinsertamos estos ligamentos uterosacros de la parte de atrás del útero, tenemos un alivio temporal del dolor. Los ovarios también son afectados frecuentemente por la endometriosis, y esto nos pega durísimo en el punto de vista reproductivo porque afecta la calidad de los óvulos y provoca adherencias que son bandas de tejido fibroso entre diferentes órganos. Puede ser de ovarios a peritoneo, de ovarios a útero, de ovarios a intestino o de vejiga a útero, en fin, todas estas bandas de tejido cicatrizal anormal que provoca dolor, provoca inflamación y afecta el proceso reproductivo. Este esquema me gusta porque aquí ejemplificamos algunos de los órganos que puede afectar la endometriosis, principalmente los órganos reproductivos. No tan raro que afecte el intestino, puede afectar la parte externa del intestino, pero también puede afectar la parte interna del intestino, y eso ya se vuelve un tema muy complicado para el ginecólogo, porque nosotros vemos pues el nódulo de endometriosis que está en la serosa del intestino, en la parte de afuera del intestino, pero para ver endometriosis en la luz intestinal, pues necesitamos recurrir a otros especialistas para que hagan una colonoscopia y nos digan si hay endometriosis o no. ¿Cuál es la ventaja? Pues que el tratamiento de la endometriosis pues va a servir para los implantes que puedan estar en el pulmón, en el cerebro, en la vagina, en la pared abdominal o en la cicatriz de una cesárea o en la cicatriz de una episiotomía si es que ya tuvieron un parto. Hace muchos años, antes de que yo empezara mi especialidad, estaba realizando el internado en el hospital ABC, que desde entonces es mi casa, le estoy hablando del año 2000, y en un caso clínico de patología, de repente el patólogo pone un esquema de glándulas en el pulmón y pregunta, ¿qué es eso que están viendo? Y yo levanto la mano y digo, glándulas, y todo el mundo se rió de mí. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué tienen que estar haciendo las glándulas? En el pulmón, y efectivamente no tiene nada que hacer, pues el caso clínico era de una endometriosis en el pulmón y que se manifiesta de manera cíclica por tos con sangre que coincide con el periodo menstrual. Son raros estos casos y son peligrosos porque pues toser con sangre pues es algo peligroso y puede haber hemorragias pulmonares, pero también puede haber hemorragias cerebrales. Son casos, insisto, muy raros que no les deben de preocupar, son mucho más frecuentes. Los del intestino, los de la vía urinaria, el riñón es poco afectado, los ureteros que comunican los riñones con la vejiga sí se afectan un poquito más, y la vejiga también es frecuentemente afectada. La vagina, pues no es tan frecuente que sea afectada, pero sí puede tener afecciones. Pared abdominal, cuando hay cicatrices, cesáreas y todo eso, puede haber endometriomas en la pared abdominal o quistes de endometriosis. Y en las cicatrices como en la epicio, pues tampoco es tan raro que se presente. Ahora, ¿por qué afecta a 40% de las mujeres que tienen infertilidad? Porque altera la anatomía, tapa las trompas o las obstruye. Como les comentaba, forma adherencias. Aquí estas rosas representan los ovarios, estas flores representan las trompas y estas rosas de por acá representan al útero. Son esquemas que están muy padres y que nos ayudan a ejemplificar todo lo que puede ser la endometriosis. No tiene nada que hacer una unión entre el ovario con la trompa o entre el ovario con el útero, y todo esto genera dolor, genera inflamación y genera infertilidad.
Destruye los ovarios. Cuando hay endometriosis en los ovarios o endometrioma, que son quistes de endometriosis, pues se va perdiendo la reserva folicular de los ovarios y la reserva de óvulos en los ovarios, y cuando no los destruye, libera sustancias tóxicas, inflamatorias para el embrión y para el ovario. Así es que, pues es una enfermedad inflamatoria. Las enfermedades inflamatorias son terribles porque son dolorosas. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿En quién debemos de sospechar endometriosis? Dolor menstrual. ¿Todas las mujeres que tengan dolor menstrual tienen endometriosis? No, la gran mayoría no lo van a tener, pero un dolor menstrual intenso o progresivo es un signo sugestivo de endometriosis. Sangrados abundantes. Esta es otra característica de la endometriosis, la presencia de sangrados abundantes durante el periodo menstrual. Dolor pélvico crónico. También muchas mujeres con endometriosis padecen de dolor pélvico crónico y desde luego infertilidad. No son los únicos síntomas. Ahorita, acuérdense que para sospechar endometriosis tenemos que pensar, salvo el dolor crónico y infertilidad, en síntomas cíclicos que se presentan mes con mes. Diarrea, estreñimiento, que son frecuentes y que son datos puntuales en el interrogatorio que debe hacer cuando hablamos del ritmo menstrual, del ciclo menstrual. Y es muy importante, pues también que evaluemos a nuestras niñas, a nuestras adolescentes que están empezando a menstruar, cómo son estas menstruaciones, qué tan regulares son, qué tanto dolor tienen, qué tantos cambios en los hábitos intestinales tienen. Dolor con las relaciones sexuales también es muy frecuente en endometriosis. ¿Por qué? Pues por la formación de adherencias, por el proceso inflamatorio, por la rigidez que van teniendo los órganos pélvicos con endometriosis, se van como acartonando, y pues todo esto hace que la vida sexual se vuelva muy dolorosa. Auxiliarse en el diagnóstico. El diagnóstico de endometriosis, la última palabra la tiene el patólogo, y hay que mandarle un pedacito de endometriosis para que nos diga, aquí hay glándulas y estroma endometrial para saber qué es endometriosis, pero la historia clínica es muy importante, como les comenté. La exploración física pues tiene que ser muy dirigida a la hora de hacer una exploración vaginal. En muchos de los casos encontramos sensibilidad en el cuello del útero, en el útero, en los ligamentos del útero, y esto se vuelve muy doloroso. A la hora de ponerle a nuestras pacientes el transductor para realizar un ultrasonido vaginal, muchas tienen incomodidad cuando tienen endometriosis en los ligamentos de la parte de atrás del útero. Pero también nos podemos auxiliar en CA125, que es un marcador en sangre que se eleva en muchas condiciones ginecológicas, como miomas, como la menstruación, como la endometriosis, como el cáncer de ovario. Pero nos puede ayudar. Elevaciones sutiles del CA125 son muy frecuentes en endometriosis. El ultrasonido vaginal nos ayuda, sí y no. Sí nos ayuda cuando vemos una imagen como esta, que es un quiste de endometriosis. Y cuando tenemos una imagen como esta, pues sabemos que en muchos de los casos debemos de proceder con cirugía. El problema es que muchas de nuestras pacientes con endometriosis no tienen esta imagen y no vemos hallazgos en el ultrasonido. Cuesta mucho trabajo ver un nódulo de endometriosis por ultrasonido, salvo en los ovarios. La tomografía nos ayuda en caso de endometriomas, aunque es un estudio que yo no recomendaría en mujeres con sospecha de endometriosis. Y la resonancia magnética, desde luego que es excelente para valorar endometriosis profunda, para valorar endometriosis en los ligamentos del útero o endometriosis fuera de los órganos de la pelvis en otro tipo de estructuras como intestino, como vía urinaria. ¿Cómo se clasifica? Hay muchas clasificaciones.
de endometriosis. Esta a mí me gusta mucho, es una clasificación viejita de 1994 de la Asociación Americana para la Medicina de la Reproducción. Es una clasificación que hacemos dependiendo del número de puntos en la laparoscopía o en la cirugía, como mínima, de 0 a 5 puntos, leve, moderada y severa, más de 40 puntos. Y pues nos va a dar un puntaje dependiendo de las estructuras que se vayan afectando. Como les comentaba, mínima de 1 a 5, moderada, leve de 6 a 15, moderada de 16 a 40 y más de 40, pues ya es una endometriosis severa. Y pues también tenemos que analizar que cuando la parte de atrás del útero está pegada con el intestino, pues ya automáticamente tenemos una endometriosis que se clasifica como severa. Y la presencia de endometriomas, pues también nos ayuda a clasificar este tipo de endometriosis. Hay otras clasificaciones más nuevas que, como esta de Encian, que nos habla de los implantes en el peritoneo, en el ovario, en la trompa y desde luego en la parte de atrás del útero, de la vejiga y de otro tipo de estructuras. Como les digo, hay muchísimas clasificaciones y tampoco son importantes para nosotros que tratamos la endometriosis y que ustedes sepan que hay clasificaciones y que esto nos da un pronóstico. Y esta clasificación me gusta cuando hablamos de fertilidad y es la clasificación de la Endometriosis Fertility Index y es una clasificación que también hacemos en la cirugía y nos da un pronóstico reproductivo. Depende mucho de la edad, de los años de infertilidad, de si hubo o no eh, un embarazo anteriormente y de la descripción de la endometriosis. Y esto nos da un porcentaje de la probabilidad de embarazo que vamos a tener. Como les comentaba hace rato, el patólogo siempre tiene la última palabra. El patólogo, pues, es el bueno o el malo del cuento, el que nos dice si es endometriosis o no es endometriosis, si es cáncer o no. Acuérdense, la endometriosis se parece al cáncer, pero no tiene nada que ver con el cáncer. No tengan miedo al cáncer por tener endometriosis. ¿Cómo tratamos la endometriosis? Cuando hay muchos tratamientos para una enfermedad es porque no sabemos nada de la enfermedad y eso es lo que nos pasa con endometriosis. Hay muchos tratamientos y las mujeres se siguen quejando de dolor con la menstruación, de dolor pélvico crónico, de dolor con las relaciones sexuales y es un dolor de cabeza para nosotros que vemos endometriosis, que tratamos endometriosis, porque nuestras pacientes sufren mucho y sufren dolor, sufren infertilidad, pierden días laborales, sufren maltrato, sufren violencia de género, porque es un tema que siempre nos ha preocupado mucho. Y el tratamiento médico, pues, como ven, hay muchas opciones de primera línea: antiinflamatorios, anticonceptivos que bloquean la ovulación y si no hay ovulación, pues no hay menstruación y no hay formación de nuevos implantes de endometriosis. Por eso ayudan los anticonceptivos. Progestágenos, que a diferencia de los anticonceptivos no tienen estrógenos y también nos ayudan porque tampoco permiten la ovulación y tampoco se asocian con menstruación. Así es que si no hay menstruación, las mujeres están felices, las que no se quieren embarazar. Bloqueadores hormonales, que provocan una menopausia médica y que son tratamientos agresivos porque provocan muchos síntomas asociados a la falta de estrógeno. Y el DIU, liberador de Bonorgestel, que es una progestina que actúa a nivel del endometrio, que está padre porque les quita el dolor, dejan de sangrar, pero ¿cuál es el problema de muchos de estos tratamientos? Pues sí son efectivos para quitar el dolor, sí son efectivos para tratar la endometriosis, pero todos estos generan anticoncepción. Y muchas de las mujeres con endometriosis que nosotros vemos no están deseando anticoncepción, sino fertilidad. Así es que ahí es donde viene
el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué hacemos en la cirugía? Pues tratamos de quitar toda la endometriosis que sea posible. ¿Y por qué no quitamos toda? Porque hay lugares en la pelvis donde no nos podemos meter. Atrás de los ovarios pasan unos tubitos delgaditos que conectan los riñones con la vejiga, que son los ureteros. Y si yo me pongo a quemarle atrás del ovario, que es un sitio muy frecuente de endometriosis, podemos ocasionar una lesión en la vía urinaria y una lesión que no se va a manifestar inmediatamente, no se va a manifestar unas semanas después, por quemadura, y pues va a requerir del apoyo de otros especialistas. A mí me gusta mucho la laparoscopía, pero la endometriosis se puede diagnosticar y tratar con cirugía abierta. La ventaja de la laparoscopía, pues, es que vemos la imagen 6 veces más grande de lo que es. Y esto, pues, nos facilita mucho el acceso a los nódulos de endometriosis. Otra ventaja de la laparoscopía es que se distiende el abdomen con gas y nos permite llegar a lugares que con la cirugía abierta es muy difícil. Nos quita el intestino y nos permite trabajar de manera más cómoda, cuando no hay adherencias, obviamente. Y pues es algo muy bueno en mujeres con anatomía distorsionada. Y el tratamiento de la endometriosis tratamos de que siempre sea conservador para preservar la fertilidad. A veces hay que combinarlo con el tratamiento médico antes de que podamos decidir un tratamiento de reproducción asistida. La laparoscopía es el gold standard para el tratamiento de la endometriosis porque, como les decía, nos magnifica la imagen 6 veces, la recuperación es muy rápida, el regreso al trabajo y a las actividades cotidianas es muy rápido, y para mí esto es algo muy importante, la calidad de vida de las mujeres con endometriosis. No nada más es, ¿me voy a poder embarazar o no? Sí, eso es muy importante, que te embaraces, pero también es muy importante que te sientas bien, que tengas una vida sexual plena, que puedas ser una mujer productiva, acudir a tu trabajo, que no estés incapacitada, que puedas ir a la escuela y que no una vez al mes o 2 veces al mes no vayas a poder acudir a la escuela porque tienes endometriosis, porque tienes un cólico menstrual que no te deja hacer tu vida normal. Aquí vemos implantes de endometriosis en el peritoneo. Acuérdense que es la membrana que recubre a los órganos de la pelvis. Acá vemos un endometrioma en el ovario que ya lo estamos disecando. Todo esto es sangre y todo esto es inflamación. Sangre, células inflamatorias, células de defensa. Aquí están presentes los macrófagos, que el macrófago es el soldado del sistema inmunológico, el chismoso que llega. Siempre que hay un proceso inflamatorio, el primero en llegar es el chismoso del macrófago y genera una respuesta inmunológica. El tratamiento reproductivo depende de muchos factores, depende de la reserva ovárica, de cómo están las trompas, de la edad de la mujer y del grado de endometriosis. El tratamiento puede ser muy sencillo, inducción de la ovulación y relaciones programadas. Esto lo reservamos para mujeres jóvenes con endometriosis mínima o leve y en ocasiones pues nos ayuda y logramos el embarazo, que dicho sea de paso es el tratamiento más efectivo que hay para la endometriosis, el embarazo, porque es un estado en donde hay mucha producción de progesterona y la progesterona ya vimos que le viene bien a las mujeres con endometriosis. Inducción de la ovulación e inseminación intrauterina. Este tratamiento pues es un poquito más agresivo. Aquí lo que hacemos pues es igual utilizar medicamentos para favorecer la ovulación, que pueden ser inyecciones o pastillas o combinaciones, y preparar el esperma en el laboratorio. Cuando hay alteraciones sutiles en el esperma, en su forma, en su movilidad, nos puede ayudar un poquito la inseminación. Tenemos tasas de embarazo de hasta del 25% con inseminación, pero acuérdense que la fertilidad humana es bastante limitada y bastante mala, y la posibilidad de que tengan los seres humanos de embarazarnos por mes es del 18 al 20%. Y desde luego la fertilización in vitro en casos de edad avanzada de endometriosis severa, ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Como les comentaba,
relaciones programadas, pacientes jóvenes y con poquita endometriosis, y que el esperma esté bien. Inseminación intrauterina, alteraciones leves en la movilidad o en la forma del espermatozoide, igual endometriosis mínima o leve, y fertilización in vitro, pues aquí ya nos vamos con casos de endometriosis severa, de trompas obstruidas, compromiso de la reserva ovárica y desde luego de la edad de la mujer. Y el problema pues es que a veces se nos junta que es el ovario poliquístico con la endometriosis, con los 38 años y con las alteraciones en el esperma y pues se vuelve un verdadero problema. Y aquí es donde los biólogos de la reproducción pues nos ponemos a pensar qué tratamiento le vamos a ofrecer a nuestras pacientes. Cirugía, tratamiento médico o fertilización in vitro. Y también nos ponemos a pensar en cuánto cuestan todos estos tratamientos. A mí me encantaría hacerle una laparoscopía a todas las mujeres con infertilidad. La realidad es que no puedo. No puedo porque una laparoscopía va a costar mucho dinero, por lo menos 50, 60,000, 70,000 pesos. Y ¿quién va a tener dinero después de una laparoscopía para hacerse una fertilización in vitro? Ahora, cuando tenemos seguro de gastos médicos mayores, pues nos ayuda un poquito. No es que la aseguradora te vaya a cubrir tu laparoscopía porque tienes infertilidad, no te la va a cubrir. Hay que darle la vuelta y buscar la manera de que te cubran tu cirugía porque tienes un quiste en el ovario o porque tienes dolor pélvico o yo ya me encargo de buscar la manera de que nos cubran las aseguradoras la laparoscopía para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento de la endometriosis y poder ofrecer el mejor tratamiento de reproducción asistida. Y fertilización in vitro tampoco es el tratamiento de todos los casos de endometriosis. No se me asusten. Sí les va bien con fertilización in vitro, algunas, pero pues tiene sus indicaciones. Y estamos llegando a la parte final de nuestra plática y a mi parte favorita de la charla porque es la parte que se pone más sabrosa, más dinámica, donde ustedes hacen sus preguntas y todos aprendemos de endometriosis, todos nos retroalimentamos, porque la pregunta de una persona puede ser la respuesta de otra. Y siéntanse con la confianza de preguntar, de hablar, y les voy a dar mis conclusiones de esta plática, y es lo que quiero que se lleven a casa. La endometriosis no es una enfermedad inflamatoria que afecta muchos de los órganos y no es exclusiva del aparato reproductor. Hoy aprendimos que puede afectar el pulmón, el cerebro, el intestino, las vías urinarias, por mencionar algunos de los órganos. Y acuérdense que no es frecuente esto de pulmón y cerebro, para que no se me vayan a espantar tampoco. Son casos muy raros. Los síntomas cíclicos, mes con mes, que coincidan con la menstruación, deben hacer sospechar la enfermedad. No es cáncer, también se los dije ya varias veces, pero ¿cómo se parece al cáncer? Porque puede volver a aparecer o aparecer en otros lugares. El tratamiento médico, lamentablemente, casi siempre es anticonceptivo y muchas de nuestras pacientes buscan el embarazo. La fertilización in vitro está indicada en casos de obstrucción de trompas, endometriosis severa, edad avanzada y baja reserva ovárica. Y las tasas de éxito pues, son variables. Y la cirugía yo sigo pensando que es una piedra angular en el tratamiento de la endometriosis. A veces es un pleito y un dilema entre los laparoscopistas y los biólogos de la reproducción decirnos a fertilización in vitro o a cirugía. Y para mí, pues es muy fácil, porque como hago las dos cosas, si está indicada una laparoscopía y tengo la facultad y la posibilidad económica de hacer una laparoscopía, pues hago una laparoscopía y ahí decidimos si vamos a fertilización in vitro o si vamos a inseminación o qué es lo que vamos a hacer. Pero la cirugía sigue siendo una piedra angular en el tratamiento de la endometriosis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
En verdad, créanme que me da mucho gusto que estén conectadas y pues bueno, si no hay algo más que comentar, pues vamos a pasar a esta sección de preguntas y respuestas que a mí en lo particular me gusta mucho. Verónica Samaniego dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Puede afectar o tiene algo que ver la endometriosis con el apéndice? Es una muy buena pregunta. La endometriosis puede afectar y hay casos descritos de endometriosis apendicular. Puede afectar al apéndice, desde luego. Puede haber nódulos de endometriosis en el apéndice. Acuérdense que el apéndice forma parte del, del intestino también y pues sí, desde luego puede afectar. María Francisca menciona, buenas tardes, ¿es posible presentar ciclos menstruales irregulares, pero que por un mes o más esté presente sangrado? ¿Puede ser signo de endometriosis? Sí, sí puede ser signo de endometriosis, pero también habría que buscar otro tipo de causas de sangrado, como puede ser miomas, adenomiosis, que es la endometriosis del útero, eh, miomas, adenomiosis, eh, sangrados a consecuencia de problemas hormonales, de falta de ovulación, pólipos, etcétera. Habría que estudiar el sangrado, pero sí, el sangrado puede ser parte de la endometriosis, desde luego. Preguntan, ¿un examen de Papá Nicolau no te diagnostica si hay endometriosis? No, el examen de Papa Nicolau nos sirve es un examen de detección de cáncer cervicouterino. No tienes por qué encontrar, pero es una buena pregunta. No tienes por qué encontrar células endometriales en el Papa Nicolau, pero cuando encuentras células endometriales en un Papa Nicolau, hay que hacer una biopsia de endometrio porque puede haber un problema aquí sí premaligno o maligno en el endometrio cuando encuentras células endometriales en el cuello del útero. No tiene por qué haber, no tiene nada que ver con endometriosis. Buena pregunta. Para eso estamos aquí. Yo les digo a mis estudiantes, no, y a mis pacientes, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Gabriela dice, a mí ya me quitaron hace un año un ovario por endometriosis. He estado en tratamiento, pero hace un mes ya volvió al otro ovario. Lamentablemente, en muchos de los casos así se comporta la endometriosis. Eh, Ahí está la prueba del parecido que tiene con el cáncer. A mí me pasa, me pasa que hago una laparoscopía, quito el endometrioma, estoy muy contento, salgo feliz de mi cirugía, veo a mi paciente al mes, la veo muy bien, le presumo sus ovarios, los detecto como nuevos, y a los 3 meses está la paciente en el consultorio con otro endometrioma. Y, pues, ¿qué hacemos? En estos casos, pues, nos abrazamos y nos sentamos a llorar los dos y a seguir planeando cómo vamos a tratar eso, porque es muy frustrante. Para nosotros también. Alice dice, buenas noches, doctor. A mí me realizaron una laparoscopía hace un mes y solo me comentó mi gineco que tenía endometriosis. No me dijo el grado, solo que tenía tantas adherencias que parecía que me hubiera dado una peritonitis. Yo quiero ser mamá, pero no he podido. Intenté coito programado por 3 ocasiones y nada. Mi edad es de 34 años. Mi esposo no tiene ningún problema con sus espermas. Mi pregunta es, ¿cuál tratamiento me sugiere usted? No tengo ninguna enfermedad. Por lo que me platicas, Alice, y gracias por compartir, estos testimonios son súper valiosos. Estás joven, ese es un punto importantísimo a tu favor. ¿Por qué? Porque tu reserva ovárica, dependiendo de cómo esté la endometriosis, debe de ser buena. Que el esperma esté bien también es otro punto a tu favor. El único punto en contra, pues, es la endometriosis. Lo que te comentó tu ginecólogo probablemente sea una endometriosis severa, probablemente. Habría que revisar el video. Afortunadamente, pues ya cada día tenemos acceso a videolaparoscopía más frecuentemente y ustedes tienen derecho, pues a ver los videos de sus laparoscopías.
y normalmente nosotros lo hacemos en el consultorio. Hacemos la laparoscopía y a la semana estamos citando a la paciente al cinito, les quitamos los puntos y nos sentamos a ver y a platicar del video de la laparoscopía. Eso es lo ideal, porque eso yo siempre les entrego sus imágenes por si les caigo gordo, se van a vivir a otro país o quieren cambiarse de ginecólogo, pues que el ginecólogo o el biólogo de la reproducción pueda ver el video de la laparoscopía y pueda ayudarlos y no necesariamente hacer otra laparoscopía. Erendira menciona, buenas tardes, yo tuve un embarazo ectópico y tengo mucho dolor en el vientre casi todo el mes. Y en mi periodo tengo también mucho dolor, cólicos. ¿El dolor de vientre todo el mes puede ser endometriosis? Sí, sí puede ser endometriosis, Erendira. ¿Por qué tuviste un embarazo ectópico? Los embarazos ectópicos se presentan por inflamación en la trompa. ¿Y por qué se inflaman las trompas? Puede ser por infecciones o por endometriosis o por cirugías previas en la trompa. Todo lo que provoca inflamación en una trompa puede provocar un embarazo ectópico. Es otro buen tema que vamos a platicar, el embarazo ectópico. Pero sí, desde luego que puede ser endometriosis eso, Erendira. ¿Qué hay que hacer para que te embaraces? Pues hay que ver cómo está la otra trompa, hay que ver si está destapada o no y ver si hay posibilidades de que te embaraces y con qué técnica de reproducción, ¿de acuerdo? Comentan, buenas tardes. ¿Qué pudo haber pasado en una inseminación artificial que fue realizada y salió positiva, pero el embrión no se desarrolló? ¿Qué motivo o causa sería? Ay, eso es muy frustrante. Si no vieron el embrión, estamos hablando de un embarazo bioquímico y eso es extremadamente frustrante. Eh, Tu pregunta también es mi pregunta y no te la voy a poder contestar porque no sabemos qué pasa con esos embarazos bioquímicos. ¿Qué es un embarazo bioquímico? Haces una prueba de embarazo, sale positiva, un número de la cuantificación duplica bien ese valor y una semana después, o 2 semanas después, citas a tu paciente en el consultorio y resulta que pues no ves nada en el ultrasonido. Y esto es un embarazo bioquímico y es algo altamente frustrante. Gabriela nos comenta, mi ginecólogo dice que la cirugía, pero ya con todo y matriz. ¿Usted qué opina? Híjoles, depende del deseo de fertilidad. Hacer una cirugía para quitar útero, trompas y ovarios puede ser la solución a una mujer que tiene dolor crónico, que tiene dolor con la menstruación. El problema es la teoría de la metaplasia celómica que nos habla de que las células de la membrana que cubre a los ovarios, digo, a los órganos pélvicos, pueden convertirse en células endometriales. Desde luego que es una alternativa para mujeres con mucha endometriosis, con mucho dolor, que no se pudieron embarazar o que se embarazaron y ya resolvieron el tema de su fertilidad. Desde luego que es una opción. Habitualmente son cirugías muy difíciles, pero es una opción, es una buena opción. Depende de tu deseo de fertilidad y de las posibilidades que tengas de embarazarte. Muy buena pregunta también. Verónica Samaniego nos pregunta, yo tengo endometriosis, pero no sé en qué nivel. Tengo muchos dolores antes, durante y después de la menstruación. ¿Es importante que me opere? Tengo 47 años, no me dieron ningún tratamiento. A lo mejor vale la pena, Verónica, hacerte una laparoscopía y ver cómo está esta endometriosis. Y en ese momento decidir si vale la pena operarte o no. Lamentablemente a los 47 años el tema del proceso reproductivo se vuelve extremadamente complejo. ¿Por qué? Independientemente de que tengas endometriosis o no, la reserva ovárica a los 47 años es muy baja y las mujeres que todavía tienen reserva ovárica a los 47 años tienen mucho riesgo de que los óvulos tengan problemas genéticos ya. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos hablado en otro tipo de pláticas, porque los óvulos
pues son mayores inclusive que ustedes, porque antes de que ustedes nacieran, en la semana 20 del embarazo, cuando estaban dentro de los úteros de sus mamás, pues ya tenían óvulos. Así es que los óvulos son mayores que ustedes y tus óvulos pues tienen 47 años y fracción. Y hay mucha posibilidad de que estos óvulos tengan problemas genéticos ya por la edad que tienen y de que si llega a haber un embarazo, pues termine en aborto o haya un bebé con un problema genético, el más frecuentemente asociado pues es el síndrome de Down. Alice nos pregunta, ¿qué tratamiento me sugiere usted para embarazarme? ¿Inseminación o una in vitro? Eh, Depende de muchos factores, Alice. No sé si nos pudieras comentar otra vez edad o escribir. Edad, cómo están tus trompas, Es la chica de 34 años. 34 años, pero probablemente endometriosis severa. Si hay endometriosis severa, la mejor opción es fertilización in vitro. Si las trompas están tapadas, la mejor y la única opción es fertilización in vitro. Si las trompas están destapadas, eres una mujer joven y tienes endometriosis mínima o leve, te puedes embarazar, pues se pueden intentar 1, 2 o 3 inseminaciones. Si te embarazas, qué padre, y que no hagas un ectópico. Y si no, pues el camino va a ser una fertilización in vitro. Nos pregunta, ¿hasta qué edad es posible un embarazo? Es una pregunta difícil de contestar. En mi experiencia, yo he visto embarazos espontáneos hasta los 45 años. Es poco frecuente, son de alto riesgo, mucho riesgo de abortos, de problemas genéticos al inicio del embarazo. Eh, en mi experiencia con técnicas de reproducción asistida, con óvulos propios, hasta los 40 años, les podemos ofrecer una oportunidad buena. Nos cuesta mucho trabajo que se nos embaracen a los 41, 42, 43, 44 años. Y van a decir, pero es que en otras clínicas sí se embarazan. Pues claro que se embarazan, pero se embarazan con donación de óvulos. O sea, con donación de óvulos es otra historia, porque tú tienes 44 años o 46, tienes un útero sano, pero tu donadora tiene 30 y los óvulos son de 30 y el material genético es de 30. Por eso se embarazan. Yo he tenido embarazos de donación de óvulos hasta los 46, 48 años. Donación de óvulos. Y les va muy bien. Pero con óvulos propios yo les diría hasta los 40. Ahora, si tú tienes 41, 42, tienes una buena reserva, podemos intentar. Se vale. Ok. Verónica nos pregunta, buenas noches. A mí me practicaron 2 laparoscopías de endometriosis y 2 in vitro, pero no han sido positivos. ¿Qué tratamiento me recomienda de tratamiento para lograr un embarazo? Tengo 41 años. Ay, qué difícil pregunta. Habría que ver, lo primero que tenemos que ver en tu caso es cómo está el endometrio, el dichoso endometrio. Hay que ver cómo está tu cavidad endometrial. Creo que la mejor opción es la donación de óvulos con fertilización in vitro, pero esto de la donación de óvulos no es para todo el mundo. Hay muchas mujeres que dicen, ¿sabes qué? Si no es con mis óvulos, no. ¿Qué otra cosa hay que ver? Hay que ver cómo está tu reserva ovárica, hay que hacerte una hormona antimuleriana, ver cuántos folículos tienes y ver la posibilidad de estimularte de hacerte una fertilización in vitro y de que te embaraces. Lamentablemente a los 41 años, pues las posibilidades de embarazo, aún con in vitro, disminuyen. Te estoy hablando de un 15-20% por intento. Gracias por compartir, son muy valiosos tus comentarios. Y son valiosos para mí, pero son valiosos para todas las chicas que están aquí acompañándonos. Maireni nos comenta, ¿qué medicamento puedo tomar para mitigar el dolor menstrual intenso? Me recetó mi ginecóloga Namifen cada 8 horas, pero ya tarda más en surtir efecto. Eh, el tratamiento de la endometriosis pues es habitualmente escalonado. La primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos. Eh,
¿Cuáles son estos medicamentos? Pues el más conocido es el ácido acetil salicílico, aspirina, pero hay bloqueadores selectivos parecidos a la aspirina que no provocan gastritis. Hay otro tipo de antiinflamatorios como el piroxicam, como el naproxeno, que pueden ser de utilidad. Y la segunda línea de tratamiento son los hormonales, los anticonceptivos orales o las progestinas, que bloquean la ovulación, que disminuyen la cantidad de sangrado. Los anticonceptivos orales o las progestinas ocasionan que dejen de sangrar, pero pues también tienen sus riesgos. Ofrecerte un tratamiento, pues realmente hay que individualizarlo. Es un tratamiento que se debe de individualizar en cada caso, y pues yo no me atrevería a ofrecer un tratamiento aquí en una plática, en una charla de Zoom. Digo, acércate con tu ginecóloga, planteale la posibilidad, y habría que analizar tu caso, y yo nunca voy a dar un tratamiento a través de una plataforma como estas, porque es muy irresponsable. Por el momento son, no. Betty Muñoz nos pregunta, me acaban de entregar mi examen Papá Nicolau, pero en la interpretación dice inflamación, o sea, como que hay algo de inflamación. En lo demás sale todo bien. No hay células malignas. Me indican que tengo que seguir realizando mi examen anualmente. Pero eso de inflamación sí me dejó pensando. Aún no he ido con mi doctor a que me interprete el examen, pero iré mañana. Ve con tu doctor que te interprete el examen, pero quédate tranquila. La inflamación en un estudio de Papá Nicolau es completamente normal. Toda la mujer que tenga una vida sexual activa va a tener inflamación. Es perfectamente normal. Yo te aseguro que el 90% de las mujeres con vida sexual activa tienen inflamación en el Papá Nicolau, y es perfectamente normal. No tiene nada que ver con endometriosis, no tiene nada que ver con virus de papiloma humano, y no tiene nada que ver con cáncer cervicuterino. Quédate tranquila, tu Papá Nicolau está normal, te lo digo desde ahorita. María Francisca nos menciona, ¿es posible que ya nosotras como mujeres producimos hormonas y al consumir tratamiento farmacológico como progesterona o estrógenos provoquen subir de peso? Las progestinas o la progesterona sí se asocia con retención de líquidos y con aumento de peso. Los anticonceptivos orales es un mito, no te aumentan de peso, pero sí incrementan el apetito. Y si tú comes de más o comes cosas que no debas, pues sí vas a subir de peso. Pero los anticonceptivos no aumentan de peso per se. Sí estimulan el centro del apetito que está en el hipotálamo, y si tú comes más, pues vas a subir la peso. Las progestinas sí se asocian con retención de líquidos. El tema de las progestinas es un tema muy delicado. Son tratamientos muy buenos para la endometriosis, pero tienen muchos efectos adversos y no se deben de utilizar a largo plazo, porque provocan descalcificación de los huesos y nos incrementan el riesgo de osteoporosis. Por el momento son todos los comentarios. Son muy buenos los comentarios, son muy buenos los comentarios, son muy buenas las preguntas. Es una enfermedad muy desgastante, muy dolorosa. A mí me apasiona mucho estudiarla y tratarla, pero en ocasiones, pues me siento como boxeador en un ring, que le doy dos a la endometriosis y siento que ya la tengo al borde del knockout, y de repente, pues se levanta la endometriosis y me golpea a mí y golpea a mi paciente, y nos pega de una manera impresionante. Y se vuelve muy doloroso. Son todos los Dudas, comentarios. preguntas, comentarios, quejas. Fíjate, Pau, de 3 cirugías que tuvimos el día de hoy, nos estuvimos peleando con la endometriosis. Un tema muy doloroso. Y es un tema muy doloroso. Y el mejor tratamiento que hay para la endometriosis, pues es el embarazo. Pero pues a veces nos cuesta mucho trabajo llegar a este dichoso embarazo.
Gabriela dice, muchas gracias, doctor, una plática muy clara. Gracias a ti, Gabriela, por estar aquí con nosotros y por compartir tu experiencia. Me encanta que compartan sus experiencias. Nadie se va a curar aquí de endometriosis, nadie se va a embarazar aquí de endometriosis en esta plática, pero a todos nos sirve, hay que hacer conciencia, hay que trabajar, hay que acercarnos a las asociaciones, hay que educar a los ginecólogos también que conozcan esta enfermedad, que aprendan a manejarla, que aprendan a tratarla, que aprendan el manejo psicológico de la endometriosis, porque es una enfermedad que duele aquí, pero duele acá también. Tiene implicaciones económicas, sociales, psicológicas, médicas. Es una enfermedad muy complicada. Verónica nos comenta, si decido un in vitro con donación de ambos, ¿cree que si fuera positivo con el problema de mi endometriosis? Depende de cómo esté tu útero, pero también donación de ambos, ¿por qué? Habría que ver cómo está el esperma y si se necesita donación de esperma. La donación de óvulos, pues, depende mucho de la edad de la reserva ovárica principalmente. Obviamente la endometriosis, como lo platicamos, se puede ir comiendo a los ovarios y quitarnos la reserva ovárica. Si tu útero está sano, tu endometrio está sano, porque aunque tú tengas endometriosis, puedes tener un endometrio sano. El problema de la endometriosis muchas veces no es el endometrio, sino los implantes de endometrio en otras estructuras. De eso depende de que te embaraces o no. Pero desde luego, pues óvulos jóvenes nos incrementan mucho la posibilidad de embarazo. Creo que son todas las preguntas, doc. Pues ahí tenemos algunos temas interesantes que salieron hoy, Pau, como hay muchos temas relacionados con el Papa Nicolau, que podemos hablar de eso también, y hay muchos temas relacionados con donación de óvulos que en todas las pláticas salen. Hay otra pregunta, dice, muchas gracias, doctor. Tengo un niño de 7 años y hace poco tuve 2 inseminaciones, una salió negativa y una positiva, pero no avanzó. Le agradezco porque realmente no sé qué pasó. Le agradezco, tengo 39 años y la verdad sí es frustrante. Yo tampoco sé qué pasó y es muy frustrante. A mí me pasa también de repente, haces una inseminación y tienes una prueba de embarazo positiva y ves que duplica o eleva su valor de manera eh, al 50 o al 66%, que es lo que debe de hacer. Citas a tu paciente en el ultrasonido y encuentras el útero vacío y es muy frustrante, muy, muy frustrante. No sabemos qué pasa con los bioquímicos. La endometriosis tiene que ver con los embarazos bioquímicos. Hay otro tipo de enfermedades que también se asocian con bioquímicos, trombofilias, enfermedades autoinmunes, pero no sabemos mucho por qué pasa esto y para mí es de las cosas más frustrantes que puede haber en biología de la reproducción. Pues se acabaron las preguntas, doctor. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias. No, creo que por Listo, el mi momento Pau. no. Pues si no hay más preguntas, pues vamos a concluir la sesión. De todas formas, si les surgen dudas, preguntas, comentarios, pues acérquense con Pau, acérquense con Connie, acérquense a nuestras redes sociales. Eh, Ahí estamos también en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, En el grupo de, electrónico, perdón, el grupo de WhatsApp. el grupo de WhatsApp. eh, Hay muchas opciones. Seguimos atentos. Muchas Pues listo, gracias. doctor. Nos vemos. Hasta pronto. Ah, Hasta no se me mañana. vaya porque hay una pregunta. Hoy no me voy, aquí estoy. Hola, me operaron de un pólipo cervical que me estaba causando mucho sangrado. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para el embarazo? No tienes mayor problema. O sea, si te quitaron un pólipo cervical, adelante. O sea, qué bueno que te lo quitaron porque se asocia con sangrado a mitad del ciclo o después de las relaciones sexuales.
No tendrías por qué esperar, que te puedes embarazar en el momento que sí lo decides. Dice, me dejaron cuerpo amarillo por 3 meses. Eh, ¿Estás embarazada? Digo, el cuerpo amarillo No, es una progesterona que se inyecta. Lo utilizamos en ocasiones como soporte después de una fertilización in vitro. A mí en lo particular no me gusta porque puede provocar abscesos en los glúteos, pero los niveles que logramos de progesterona con este cuerpo amarillo pues, son muy buenos. Pero la única razón pues, es después de una fertilización in vitro cuando estamos a la espera de un embarazo. Yo en lo particular la uso poco. mm, ok, gracias. De nada. Creo que ya son todas las preguntas, Doc. Muy bien, mi Pau. Ahora sí, finalizamos la sesión. Bueno, pues muchas gracias a todas. Les agradezco y estamos en contacto y a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Connie.